Imagínate esto, renaciste hace un año en un mundo paralelo como la villana de tu novela favorita, y como tu destino era morir, decides alejarte de todo un año para evitar ese destino. Pero una vez que vuelves a tu reino, te das cuenta de que has alterado la historia de la protagonista original de la novela, y ahora las cosas no saldrán como tú lo esperabas. Sí, hoy vamos a ver la historia de una chica que renace como la villana de su novela favorita. Pero antes de empezar, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte, eso me ayuda mucho. A los 1000 likes seré la segunda parte de esta historia. Recuerda que tengo un canal donde resumo animes y uno donde hago directos, así que si quieres pasar un buen rato, pásate por allá. Ahora sí que sí, empecemos con el video. Esta historia comienza con nuestra protagonista Charlize Rienta, quien ha renacido como la villana de su novela favorita. Charlize es la hija del duque de Rienta y desde hace muchos años ha estado obsesionada con el gran duque Calix hasta acosarlo interminablemente. Incluso cuando se enteró que el duque tenía un amante, trató de matarla, por lo que el futuro de Charlize no es nada prometedor y al ser una mujer de malos sentimientos termina siendo cruelmente castigada. Al darse cuenta que ha renacido como la villana de esta novela, solo piensa en cambiar el desarrollo de la trama para así evitar ser asesinada en el futuro. Para ello le deja una carta al duque y desaparece a un territorio lejano, y al estar completamente alejada del duque decide vivir una vida tranquila disfrutando de la vida rural. Sin embargo, un día recibe un llamado de su padre para que regrese a la capital, y días después, mientras iba de camino, se encuentra un niño rodeado por varios hombres. Así que se baja rápidamente de su carruaje y rescata al niño. Al ver que estaba solo en la calle, le dijo que podía acompañarla a su casa. Al llegar, su padre se molesta ya que piensa que había tenido un hijo, pero ya que solo había estado ausente durante un año, a Charlize le dio un poco de risa que piense que ese niño es su hijo. Resulta que su padre la había llamado ya que el hijo del difunto emperador estaba vivo, y a pesar de que todos pensaron que había muerto el día de su nacimiento, ahora se corre el rumor de que está desaparecido en la capital. Al escuchar esto, Charlize recuerda que el pequeño niño es una parte muy importante de la historia, ya que la protagonista femenina Irian encuentra al niño y lo lleva con el duque. Con el tiempo, el pequeño príncipe desarrolló un fuerte apego por la señorita Irian y ella se ve obligada a quedarse en la mansión del protagonista masculino, donde ambos se enamoran. Sin embargo, Charlize le pregunta a su padre por qué la había llamado a la capital, pero resulta que al duque le preocupaba que no estuviera allí. Aunque esto es solo para evitar alguna sorpresa de Charlize, producto de su comportamiento inesperado, ya que es conocida como una loca obsesionada por el gran duque. Algo así como una tonta que no sabe qué dirección tomar y siempre se sale con la suya, así que piensa que su reputación había sido destrozada hasta ese punto y no había nada que pudiese hacer. En eso, el padre le dice que las características del principito son bastante distintivas, ya que tiene el cabello negro y los ojos azules. Así que al ver al niño se dan cuenta de que es bastante parecido, ya que también tienen la misma edad, y se emociona al pensar que tienen al príncipe con ellos. Después de un momento, tratan al niño como un tesoro y le dan un buen baño ofreciendo los mejores cuidados. Aunque Charlie sabe que si devuelve al niño, el duque puede pensar que lo ha llevado para ganarse su favor. Sin embargo, luego piensa que la razón por la que el protagonista masculino se enamora de la protagonista femenina es gracias al príncipe. Por lo tanto, si ella es quien se lo lleva a casa, el desarrollo original de la trama cambiará completamente. Cuando el niño sale del baño, agradece por todas las atenciones que le han dado, y este pequeño llamado Sasha demuestra ser un niño muy amable y le aclara que nunca olvidará lo que ha hecho por él. Al escuchar esto, Charlie se muestra muy amable con este adorable niño, pero se da cuenta de que su plan de vivir tranquilamente estaba totalmente arruinado. Esa misma tarde, el pequeño príncipe disfruta de un banquete, siendo esta su primera vez comiendo deliciosa comida. Charlie se fija en su lunar en la mejilla derecha, tal como se lo describe la obra original, y confirma que realmente se trata del hijo del difunto emperador, quien es el niño que debería haber heredado el trono después de su muerte. Sin embargo, ese niño se supone que había muerto con la emperatriz hace 7 años, y fue así como uno de los familiares del difunto emperador usurpó el trono. Sin dudas, esta noticia no le gustaría para nada al emperador actual, ya que podría intentar matar al niño si se entera de que está vivo. En eso, recuerda que solo el gran duque Calix puede proteger a este niño, a pesar de ser la oportunidad en la que la protagonista femenina se encuentra con el duque, por lo que al hacer eso cambiará el rumbo de la trama para siempre. El padre de la chica siente malestar estomacal y regresa a su habitación, así que el niño piensa que el señor se siente mal por estar al lado de un niño sucio y maloliente como él. Pero Charlie le dice que de ninguna manera, ya que él no es un niño maloliente, y el principito le aclara que durante toda su vida la gente lo había visto de esa forma. Sin embargo, Charlie le dice que ahora
nadie le dirá eso y le dice que su tío lo quiere mucho y que lo protegerá. Charlie se da cuenta de que no puede dejar que un niño tan lindo salga lastimado y quizás lo había conocido por designio divino y promete protegerlo, aunque el chico se pone realmente triste cuando Charlie le aclara que lo llevará a una casa mucho más grande con su tío. Resulta que el chico no quiere separarse de Charlie si ella le dice que estará mucho mejor con su tío, así que no debe preocuparse, aunque el pequeño niño siente que no hay nadie mejor que ella y Charlie recuerda que en la historia original Sasha había desarrollado un fuerte apego por la protagonista femenina y Charlie le dice que iría a verlo de vez en cuando. Por otro lado, el duque Calix parece estar muy preocupado de que aún no puede encontrar al niño y a pesar de que se han hallado a 3 chicos con las mismas características, ninguno tiene relación con el difunto emperador. Allí comienza a pensar que quizás el emperador haya hecho un movimiento para evitar que encuentren al niño, ya que está realmente aterrorizado de que el duque encuentre al príncipe heredero y lo utilice para tomar el poder imperial. Sin embargo, el duque solo desea que el hijo de su hermano pueda estar vivo y está dispuesto a darle cualquier cosa a la persona que lo lleve a salvo. Al día siguiente se encuentra de camino a la mansión del duque en un carruaje y vemos que Charlie se ha hecho una promesa con el principito. En eso Charlie le extiende un volante al pequeño que le muestra que él es el príncipe heredero, por lo tanto no debe decir el nombre de Charlie bajo ninguna circunstancia, ya que si descubren que ella había llevado al niño a la mansión, el duque podría molestarse y no dejarían que se volvieran a ver. El chico juró no decir nunca su nombre y en eso llega a la puerta de la mansión del duque, a pesar de estar un poco triste de que quizás nunca más vuelva a ver a Charlie. Mientras tanto, ella de regreso al carruaje se siente aliviada ya que el chico puede estar protegido con su familia, a pesar de que había cambiado la trama y la protagonista original no podría conocer al duque. Por esto se siente un poco mal por Irian, que ya no tendrá la vida que estaba destinada para su futuro. De regreso a la mansión de su padre, las señoras de servicio se quedan impresionadas del gran corazón que ha desarrollado Charlie y les resulta realmente extraño este tipo de comportamientos en una chica que había sido muy cruel en el pasado. Esto hace enorgullecer a su padre, quien le da un gran abrazo, mientras ella piensa que en realidad no es la loca acosadora que solía ser la Charlie original, y su padre le regala 5000 Deltons, que es la moneda oficial del reino. Al día siguiente, Charlie pasa por el banco a retirar su dinero y se encuentra una chica que se dedica a la pintura en las calles. Sin embargo, al fijarse bien, se da cuenta de que es Irian LaFrance, la protagonista femenina de la novela original. Ella es hija de una familia de nobles caídos, quien desde temprana edad fue despreciada por todos, pero su vida cambió cuando se encuentra con el principito y conoce al gran duque. Esto la hace sentir muy mal, ya que siente que le ha arruinado su futuro a Irian, y ya que siente mucho remordimiento, decide ayudarle un poco al intentar comprarle gran cantidad de dibujos, pero Irian se niega. Por otro lado, el duque está muy feliz de que Sasha haya llegado a la mansión y decide contarle un cuento mientras le ofrece todo su tiempo y comprensión. Sin embargo, el duque se pregunta que al ser un niño muy tímido, ¿cómo es que había podido llegar solo al ducado? Sin embargo, mientras duerme, comienza a balbucear y nombra a la señorita Charlie, ya que la extraña mucho y el duque lo escucha. Luego de esto, durante todo el día, el nombre de Charlie no puede salir de su cabeza, ya que se dio cuenta de que parece que Sasha, por extraño que parezca, extraña a alguien llamado Charlie. Y después Iván le dice que él ha estado pensando en cómo había llegado el joven maestro a la mansión, ya que estaba muy limpio como para vivir en la calle. Aunque el chico continúa diciendo que había llegado por sus propios medios, y ahora Calix se dispone a averiguar quién había ayudado a Sasha a llegar al ducado, así que el duque le dará tarea a Iván de encontrar a Charlie cuanto antes. Por otro lado, Charlie aún no recibe noticias del niño después de 4 días y se pregunta por qué no han anunciado que han encontrado al príncipe, y recuerda que en el próximo baile anunciarán la existencia de Sasha, y Charlie recuerda que es en ese momento cuando Irian debe llamar la atención. Resulta que la familia de Irian estaba arruinada debido a las dificultades financieras y de hecho pagar el mantenimiento de la mansión se les hace realmente difícil. Charlie se da cuenta de que Irian ha estado pintando mientras soporta las burlas de la alta sociedad, por lo que no es raro que haya rechazado su oferta de comprar las pinturas. Irian piensa que quiere hacerla sentir menos y le aclara que solo quiere compadecerse de su situación, ya que es la primera vez que la ve y se le hace difícil entender que siente algún tipo de empatía por ella. Sin embargo, Charlie, en un tono autoritario, le dice que ella siempre obtiene lo que quiere y le volvió a preguntar si estaban a la venta las pinturas. En eso se acerca a ella y le dice que sabe que ha hecho las pinturas con el corazón, y esto hizo que Irian pudiese confiar en Charlie, así que le vendió algunas pinturas y ahora solo piensa en el anuncio del gran duque, mientras se pregunta cuándo será el día en que lo haga. Por otro lado, su padre queda asombrado de que el niño realmente era el príncipe, mientras se pregunta cuál será su futuro, ya que existe la posibilidad de que no lo reconozcan. Sin embargo, en ese momento llega una carta de invitación, ya que el gran duque ha invitado a Charlie al baile. Esto le parece muy extraño, ya que en la versión original Charlie no había sido invitada, ya que era una ocasión para presentar al futuro emperador. Ella recuerda que Charlie, como toda chica problemática, decide ir al
al baile a la fuerza y al ver que el duque está agarrado de manos con Irian, se deja llevar por los celos y trata de matarla. Aunque le parece un poco inquietante que el desarrollo de la trama ahora será diferente al de la obra original, y declaró que no asistirá al banquete. Al escuchar esto, su padre llora de emoción, ya que se ha dado cuenta de que su hija ha dejado de ser bastante problemática y se da cuenta de que está pensando en la familia primero para no causar problemas innecesarios. Sin embargo, resulta que no todo es lo que parece, ya que su padre está en contra de este pensamiento y le aclara que todavía es muy joven como para no ir al baile. Luego le dice que hará lo que le corresponde como padre y le ofrecerá a su hija al duque para conformar un matrimonio. En eso, Charlize quiebra una taza de la molestia y le dijo que no le gustaba el duque, pero su padre no le cree, ya que desde siempre había sido conocida por sofocar hasta el cansancio al duque Calix. Aunque días después no puede evitar asistir cuando su padre se la arrodilla para que vaya al baile, y al llegar se da cuenta de que su padre la había manipulado. Al recordar la historia original, Charlize no creía en el cariño de su padre, por lo que siempre dudaba y actuaba de forma molesta a propósito. Ella sabe que los sentimientos le están jugando en su contra y siente que no puede hacer nada para evitarlo, y cuando aparece el duque Calix, Charlize se da cuenta de que es mucho más guapo de lo que esperaba. En ese momento, el duque decide presentarles a Sasha, quien es el príncipe heredero, y cuando todos lo ven se dan cuenta de que realmente se parece al fallecido emperador, y el pequeño niño se da cuenta de que Charlize está presente. Sin embargo, decide disimular. En ese momento, Charlize se da cuenta de que la mirada penetrante del duque Calix la puede atravesar y se pregunta por qué razón la está observando tanto, mientras se pregunta si ya el duque ha descubierto que ella ha llevado al niño al ducado. Luego Calix decide acercarse y le pregunta si pueden hablar un momento, mientras los presentes se sorprenden de que el duque quiera hablar con Charlize. Ella se pregunta qué querrá el duque, mientras se pregunta qué cara pondría la señorita Charlize de la novela original. Cuando esto sucede, Charlize siente como el tiempo se detiene y una extraña sensación invade su cuerpo al llenarla de incongruencia cuando tiene contacto visual con el gran duque. En la historia original, después de la muerte de Charlize, el duque queda muy conmocionado y decide esconderse en la mansión. Cuando estuvieron solos, el duque sin titubear le preguntó quién había llevado al pequeño niño a la mansión, ya que tenía curiosidad de si había sido ella, ya que Sasha había estado diciendo su nombre mientras dormía. En eso, Charlize le confesó que no había estado buscando al antiguo príncipe, sino que lo había encontrado mientras paseaba con su carruaje. Al escuchar esto, el duque le agradece por rescatar al pequeño niño y le dice que ahora hará todo lo que quiera. Así que Charlize solo piensa en decirle que quiere verlo a menudo. Sin embargo, al decir eso, solo sería sospechoso de querer jugar con Sasha como si fuese un boleto de lotería. Entonces le aclara al duque que tenía un regalo para el pequeño príncipe, un pendiente de mineral claro que tiene una peculiar naturaleza de brillar en la oscuridad. Esto originalmente había sido un regalo de Irian a Sasha justo cuando el niño pasó de ser un huérfano de la calle a un príncipe. Sin embargo, el pequeño príncipe se encontraría en una difícil situación más adelante al ser envidiado por otros niños, quienes lo encerraron en una habitación solitaria, y lo único que pudo ayudarlo a mantener la calma fue el pendiente que le había dado Irian. Y a raíz del incidente, el niño se encuentra con el dios de la luz, así que le preguntó al duque si podía entregarle el regalo al pequeño, y este le aclara que hará todo lo posible para dárselo pronto. En eso nos vamos algunos días atrás, cuando Iván le dijo al chico que harían una celebración para celebrar su regreso al ducado. El pequeño le preguntó si Charlize asistirá a la celebración, por lo que Iván pudo corroborar que la señorita Charlize lo había llevado. Al día siguiente, un tipo le dice al pequeño Sasha que debe tener cuidado con la señorita Charlize, ya que ha estado acosando al gran duque durante más de 10 años y quizás se estaba acercando a él por pura conveniencia. Pero en eso llega el gran duque Calix e interrumpe al tipo para preguntarle a Sasha a dónde había ido Iván y le entrega el regalo que le había mandado Charlize. Así que el duque le dice a Iván que lo lleve con Charlize y Sasha se emociona al escuchar esto. De pronto el chico, al ver a Charlize, corre a abrazarle y le dice que la había echado de menos, por lo que le propone que esté a su lado de ahora en adelante y no se separen más. Una semana después, en el ducado, Charlie nuevamente llegaba a visitar a Sasha, ya que no podía evitar verlo llorar por su ausencia. Cuando hablan, Sasha le aclara a Charlize que puede llamarlo por su nombre, ya que no le gusta que lo llame príncipe, aunque la chica sabe que si no lo hace, su cuello podría volar. Sin embargo, en ese momento, el mayordomo le aclara que puede aceptar la sugerencia del pequeño Sasha, ya que el duque Calix lo ha aceptado. Después de esto, fueron a la biblioteca y Sasha le dijo a Charlize que su tío era muy bueno, ya que leía un libro cada noche y en el ducado le cocinaban deliciosa comida, y de hecho su tío también le había regalado un caballo de madera, y a Charlize se le salen las lágrimas de lo tierno que es Sasha. Allí Sasha le dice que se alegra mucho de verla y decide preguntarle si le gusta a su tío, mientras Charlize se da cuenta de que los rumores se han extendido tanto que Sasha conoce la situación, aunque se da cuenta de que era una buena oportunidad para hacerles entender que no le gustaba el duque, y le dijo al niño que no le gustaba a su tío. Pero esto fue una sorpresa muy grande para Sasha, que es tan inocente que piensa que entonces
entonces Charles odia a su tío. Sin embargo, ella le dice que no lo odia ya que es una buena persona. Luego salieron a dar un paseo y al acercarse al duque, Charles logra ver un lago y comienza a recordar que algo malo puede pasarle al niño en ese lago ya que había recordado la historia original. Luego el pequeño Sasha le dice a su tío que la ha pasado muy bien estando con Charles, mientras le aclara que ella es la mejor persona del mundo. Al escuchar esto, el duque le dice a Charlie que ahora le debe conceder 2 deseos, una recompensa por salvar a Sasha y otra recompensa por regalarle un objeto precioso. Charles lo ve como todo un ángel y el duque le pregunta cuáles serán los deseos que va a pedir mientras le invita otro día al ducado. Sin embargo, Charles le agradece por su amabilidad y se despide de él esperando visitarlos una vez más, declarando en su mente que no vendría sola para la próxima ya que haría que Sasha e Irian pudiesen conocerse. 2 días más tarde, Charlie se encuentra con Irian y mientras charlan sobre pinturas, le pregunta a la chica si alguna vez ha tenido la intención de casarse con un hombre muy guapo, pero a Irian no le gustan ese tipo de compromisos ya que quiere vivir su vida pintando, por lo que la idea de invitar a Irian al ducado había quedado en el olvido. En eso le agradece el tiempo que estuvo con ella y decidió irse ya que no quería arruinar más la historia de lo que lo había hecho, pero supo que de todas formas tenía que intervenir una vez más. El día del servicio religioso, Charles visita a Sasha, pero de camino se encuentra con Rosetta, uno de los personajes que odiaba a Charles en la historia original, y se dice que trató de hacerse amiga de la señorita Irian con el único fin de simpatizar a Charles, pero realmente se terminaron volviendo muy cercanas. La chica pelirroja le dice que se había enterado de que se había recuperado de su condición como toda una persona imprudente, y esto no era todo, ya que también sabía que había visitado la residencia del Gran Duque, por lo que Charlie se dio cuenta de que esta chica era bastante chismosa. Sin embargo, ya que la chica quiere correr el rumor de que le gusta el Duque Calix, Charles prefiere posponer la charla para otra ocasión. Luego de esto, trata de encontrar a Sasha y al adentrarse un poco en el parque, lo encuentra rodeado de algunos niños que parecen estarlo molestando. Al ver esto, Charles aparece inmediatamente para proteger a Sasha y los niños comienzan a llorar como unos bebitos. Sin embargo, uno de los chicos siente envidia de la posición de Sasha y decide empujarlo al lago, aunque resulta que en ese lago el dios de la luz descansa bajo el agua y las personas no mueren allí, aunque se ahoguen, por lo que Sasha, siendo un miembro directo a la familia imperial, puede respirar debajo de este lago sin ninguna complicación. Sin embargo, Charles decide saltar para salvarlo y luego de llegar al fondo logra capturarlo para sacarlo con vida. Por sorpresa está el Gran Duque esperándolos con una expresión de preocupación que le hace pensar a Charles que quizás el Duque siente algo por ella. Esa noche el Gran Duque cuida a Sasha mientras comienza a reflexionar por el gran amor que siente Sasha por Charles, un amor que viene del calor que puede sentir cuando está solo en la vida, y el Duque sabe lo que esto se siente ya que pudo sentirlo con su hermano cuando era solo un pequeño. En eso el Duque sale de la habitación de Sasha y desea expresarle toda su gratitud a la princesa. Sin embargo, le dice que el incidente de Sasha quizás debió haber sido provocado por la emperatriz, que ahora lo considera una amenaza debido a que es considerado el príncipe heredero. Ahora, ya que había ayudado a Sasha, quizás Charles estaba en problema con la emperatriz y ella le dijo que no debía preocuparse ya que podía resolver este tipo de problemas. Entonces el Gran Duque le propone convertirla en benefactora, pero esto es un halago muy grande para Charles, que le aclara que no es necesario que lo haga, aunque el Duque le expresa que está realmente agradecido por su acto de valentía al salvar a Sasha, mientras este se pregunta qué había cambiado con Charles, que ya no lo acusa como solía hacerlo. Al volver a la mansión de su padre, este le da un gran abrazo y ella le dice que no debe preocuparse ya que está completamente bien, y los rumores se corren entre las chicas de servicio que son todas unas expertas en el área de las noticias. Con esto Charlie se da cuenta de que debe ser bastante cuidadosa de ahora en adelante y de pronto escucha un ruido extraño en su habitación. Al entrar se encuentra con el dios de la luz, quien ha ido a visitarla para aclararle que debe ir con Sasha. Resulta que el dios de la luz le pide un consejo para presentarse frente al pequeño Sasha y Charles le dice que puede convertirse en un animal, pero uno que no sea tan grande, y ahora ella se encargaría de conocer qué animal sería más encantador para Sasha. Al día siguiente se da cuenta de que ya puede pedir un deseo, ya que en la novela original se menciona que el dios de la luz puede conceder deseos. En eso recibió la noticia de que han llegado 2 cartas, una de parte de Irian y la otra de la emperatriz, quien desea invitarla a tomar el té juntas, por lo que todo apunta a que se armará una putiza de las buenas. Retomando nuestra historia anterior, Charles acepta la invitación de la emperatriz a tomar té. Al día siguiente se dirige al palacio y la emperatriz Catalina Linux le da las gracias por haber salvado al príncipe heredero. Ahí vemos que la emperatriz era conocida en la obra original por su capacidad de envenenar a las personas utilizando tazas de té, así que Charles se da cuenta de que el veneno seguramente debió haber sido aplicado con una capa fina en una taza. Pero esta vez parece que la emperatriz tiene otros objetivos y le pregunta si quiere casarse pronto, pero Charles le dice que aún no está interesada. Y esto es así ya que se había dado
cuenta de que la emperatriz estaba buscando algún pretexto para sacar información sobre su matrimonio con el duque, y Charles recordó que en la historia original podría morir por relacionarse con el duque Calix, así que le dijo que no tenía intenciones de casarse aún. Esta respuesta era todo lo que la emperatriz necesitaba, y en ese momento acabó la reunión. Cuando Charles salió por la puerta, la emperatriz supo que la chica era más descarada de lo que pensaba y pensó que debía eliminar a Charles lo antes posible para que su lugar pudiese ser preservado, pero para lograr esto se acercarán a Irian LaFrance, su mejor amiga. Después de unas horas, Irian fue al ducado de Rienta a visitar a Charles, quien al parecer la había estado esperando para una reunión. Al llegar, Irian la felicitó ya que se había corrido el rumor de su amor con el duque y la futura boda que se llevará a cabo. Al escuchar esto, Charles solo pensó que estaba ocupando su lugar ya que originalmente ella tenía que casarse con el duque. En eso, Irian le muestra una invitación a Charles referente a la exposición sobre la noche de los jóvenes escritores, y al verla, Charles se dio cuenta de que era una exposición que había salido una vez en la obra original. De hecho, el trabajo del Marqués de Van Achel también estará en la exhibición, y Charles comenzó a recordar que el Marqués de Van Achel al principio se convirtió en un aliado de la emperatriz, así que supo que debía asistir. Una semana después, en el ducado de Rienta, le avisaron a Charles que el gran duque había ido a visitarla, y justo en ese momento el duque se bajó con el pequeño Sasha. En eso fueron recibidos por Charles, y el pequeño Sasha le menciona que la había extrañado, así que ella lo abraza como a un peluche adorable y se disculpa por haber tardado en responder a su carta. Resulta que Sasha le había enviado una carta a Charles con la ayuda de Iván, quien escribió todo lo que el niño le había dicho. Sin embargo, Sasha le mencionó que había puesto la carta en el sobre y le había colocado un sello, pero Charles recuerda que al recibirla no tenía un sello, y obviamente alguien más la había revisado para saber lo que el chico había enviado. En eso entran al palacio y Sasha le dice a Charles que le encantan los dragones, pero después de un rato el duque le dice que debe ir a visitar al pequeño pronto, y Charles le menciona que estará ocupada por los próximos 3 días ya que tendrá una agenda apretada. Sin embargo, ya que Charles tenía que ir a la exposición, piensa que si Calix asiste podría conocer a Irian, y decide invitarlo para lograr una conexión entre Irian y el duque, así que el duque al recibir la invitación acepta encantado. Allí Calix le comenta que el día que el pequeño cayó al lago, el duque de Bayer lo había contactado para disculparse ya que su hijo había sido bastante descuidado al empujar a Sasha al lago, aunque esto era para que la chica no se preocupara tanto del cuidado de Sasha. Luego de que se despiden, Charles queda sola con su mayordomo y decide preguntarle el nombre del tipo que selecciona las cartas que llegan a la residencia del duque, ya que sospecha que se puede tratar de un espía. Así que al revisar todos los documentos no pudo encontrar ninguna relación con la emperatriz, pero se pregunta si ha sido mera coincidencia las cosas que sucedían últimamente. El día de la exposición Noche de Jóvenes Artistas, Charles llega bastante elegante y se da cuenta de que ese día ocurrirá un problema de falsificaciones que pudo ver en la historia original. Después de un rato se dio cuenta de que Irian estaba junto al Marqués de Van Achel y le pareció algo bastante extraño. Sin embargo, Irian le enseña las obras a nuestra protagonista y Charles puede notar y sabe que el Marqués de Van Achel estaba siendo utilizado por la emperatriz para reunir dinero. Resulta que la emperatriz tenía problemas financieros ya que su padre, el duque Linux, era un adicto a los juegos de azar, y ya que necesitaba fondos para deshacerse de Sasha, le ordenó al Marqués de Van Achel que vendiera esculturas, y después de esto, Irian le muestra sus trabajos, pero la mente de Charles está en otro lado. Luego de un rato, Charles se encuentra con una chica vestida de hombre y después de intercambiar unas copas de vidrio, la chica las deja caer al suelo y mancha el vestido de la princesa. Ella le dice a la chica que no se preocupe y la acompaña a otro lugar para regalarle unas monedas de oro, aunque se da cuenta de que es bastante parecida a Sasha. Después de esto, en el palacio, se da cuenta de que alguien está tomando una estatua e intenta escapar. Sin embargo, Charles lo tomó por el cuello y se dio cuenta de que era Ron, el encargado de las cartas en el palacio. El tipo le dice que era un malentendido debido a que solo había ido a la exposición ya que habían dicho que la exposición era bastante genial. Luego aparece el duque Calix y uno de los ayudantes del palacio extrae una bolsa de herramientas de Ron, y el duque Calix da la orden de llevarlo al ducado de Rienta para proceder con el interrogatorio. En eso, el duque Calix, que hace unos días no se veía muy interesado en asistir a la exhibición, confiesa que solo lo había hecho para revelar que la mayoría de las obras eran imitaciones. Sin embargo, se preguntan por qué están utilizando un sirviente de Rienta como infiltrado, y Charlie se da cuenta de que ahora la emperatriz está en su contra por haberla rechazado en un momento. Después, Charlie le presenta al duque Calix a Irian y al parecer hay una especie de conexión, mientras Charlie se emociona al ver esto, ya que era lo que siempre había estado esperando. Las miradas del gran duque Calix e Irian LaFrance se cruzan y podemos apreciar el primer encuentro de los protagonistas de la historia original. Sin embargo, en ese momento, Charlie se da cuenta de que Irian lo único que hace es alabar a la princesa y se decepciona un poco ya que no parece haber una conexión amorosa entre ellos. Después de un rato, Ron trata de explicar lo sucedido y Charlie lo interroga para identificar a la persona que lo había contratado para robar en la exposición. Así que después de ponerlo en aprietos, el chico le dijo que solo había hecho lo que había ordenado el duque Linux, que es el padre de la emperatriz. Como sabemos,
este tipo es un adicto a los juegos de azar que con sus acciones ha llevado a la bancarrota a la familia Linux y que es la razón principal por la que la emperatriz tuvo que pasar muchas dificultades financieras en secreto. Y a pesar de que no entendía muy bien la relación entre ellos y la razón por la cual querían robar en la exhibición, supo que no era un buen momento para convertirse en el blanco de la emperatriz. Así que al preguntarse qué haría con Ron, le mencionó que si estaba consciente de que había cometido un crimen con el cual podía ser condenado a muerte. Pero debido a la insistencia del tipo en ser perdonado, Charles decidió dejarlo con vida, aunque con la condición de que si le llegaba a decir algo al Duque Linux, lo encontraría y le cortaría el cuello. Esa misma noche, mientras dormía, Charles recuerda momentos de su pasado y al levantarse se siente exhausta, así que le dijo a la señora de servicio que le llevara sus medicamentos. Algo que sorprendió a la señora de servicio, ya que dicha medicina tenía un sabor muy amargo y en el pasado la señorita Charles gritaba y tiraba todo lo que estaba a su paso cuando se la daban. Al tomarla, Charlie se da cuenta de que es un poco amarga, pero esto era necesario ya que siempre había sido muy enfermiza desde pequeña y pese a los esfuerzos del duque, nunca lograron encontrar una cura. En ese momento, en el Palacio Imperial, la emperatriz piensa que la princesa Charlize es bastante habilidosa, ya que esperaba que su reputación cayera cuando Ron robara una de las esculturas, pero se dio cuenta de que debió utilizar otros métodos para hacerla caer. Charlie sabe que la emperatriz debe estar ideando un nuevo plan para someterla, mientras recuerda que en la historia original, la emperatriz usaba a las personas como marionetas que actuaron de acuerdo a su voluntad para que no tuviesen otra alternativa que acudir a ella. De hecho, la Charlize de la historia original fue una de las marionetas de la emperatriz, aunque supo que no sería fácil volver a sobornar a un sirviente, ya que debido a este incidente, la seguridad del ducado se hizo más estricta. Incluso ahora la emperatriz no podrá ejercer su poder y deberá depender del emperador, por lo que seguramente buscaría obtener su influencia en el gremio de Rienta. En la historia original se convirtió en el gobernante del sur a través del gremio y fue entonces cuando pudo mantener el estatus de la familia Linux, haciendo más sólida su fortaleza. Sin embargo, para que lograra esto llevaría mucho tiempo y hasta entonces debía averiguar quién era la marioneta de la emperatriz. Días después, Charles visitó al jefe de la guardia de la capital para colaborar en un caso y después de salir recibió un regalo de Melissa la sirviente, mientras recuerda todas las atenciones de esta mujer con ella. De camino, Charles pudo ver a Rosetta Eclipse, quien se encuentra discutiendo con su primo Frey, y Charles recuerda que en la historia original este tipo era visto como un idiota y justo cuando llegó Charles a interrumpir, el tipo decidió salir corriendo ya que ambas chicas tenían que hablar. Resulta que Rosetta había perdido a sus padres recientemente y se había quedado sola en el mundo con la responsabilidad de administrar la enorme riqueza de su familia. Sin embargo, su tío, cegado por la codicia, robó el sello de la familia y se designó a sí mismo como su tutor. Por lo tanto, Charlie se está ofreciendo a ser su testigo sin necesidad de presentar una objeción, ya que su tío seguramente había sobornado a superiores. Al escuchar esto, Rosetta se sintió un poco temerosa, ya que tener a la princesa como testigo sería de mucha ayuda. Y a pesar de que Rosetta pensaba que Charlie solo quería ser amable y no lo decía en serio, en realidad Charlie sintió su desprecio de inmediato. Por otro lado, el duque Calix habla con Iván sobre la investigación a la emperatriz mientras recuerda la carta que le aclaraba que el hijo de su majestad estaba vivo. Esa carta fue enviada por un remitente desconocido después de la muerte de la madre de Sasha, quien antes de morir le pedía a su esposo, es decir, el hermano del duque Calix, que hiciera a Sasha hijo de la emperatriz. Por lo tanto, después del funeral de la madre de Sasha, ambos trasladaron al pequeño al palacio de la emperatriz sin que nadie lo supiera, y a pesar de que todo parecía ir bien, el hermano del duque Linux había pensado en revelar a la madre biológica del niño cuando llegara el momento. Pero después de un tiempo falleció de una enfermedad desconocida y poco después se difundió la noticia de la muerte de la emperatriz viuda y el pequeño Sasha. Todo esto parecía ser una conspiración y el duque Calix sabe que debe darse prisa y comprobar si la emperatriz viuda está viva o muerta. Al día siguiente, Charlie se encuentra con el pequeño Sasha, quien la recibe con un gran abrazo y ella le invita a dar un paseo por el jardín, por lo que el chico está muy feliz con la idea. Sin embargo, en ese momento están siendo seguidos por el gran duque, quien no puede apartar la vista del pequeño Sasha, por lo que cuando llegan a un gran jardín de flores, el pequeño Sasha queda maravillado con toda la variedad de hermosas rosas que se encuentran en el jardín. Sin embargo, al llegar a unas peculiares flores, Charles recuerda que la obra original había sido ella misma quien las había mandado a sembrar, ya que eran las flores favoritas del gran duque Calix. Y en ese momento, él agradeció el gesto, aunque después de todo había sido obra del jardinero. En ese momento se crea una escena algo romántica y Sasha puede sentir la conexión entre el gran duque y Charles, así que decide decirle a Iván para jugar juntos con el objetivo de dejarlos solos. En eso, Charlie se da cuenta de que debe responder antes que la emperatriz se mueva de nuevo, ya que Rienta podría verse en problemas, aunque de pronto accede a otra dimensión y puede ver el futuro. Charles puede ver el futuro a través de las personas principales de la obra original, aunque recuerda que nunca ha visto un futuro en ninguno de los otros personajes de la historia original, a excepción del duque. Ahí recuerda que alguien había aparecido en la historia original que aún no había conocido y que se presentaba como una candidata prometida del duque Calix llamada Lavete Romatus. Por otro lado, la emperatriz se siente
siente como una extraña en su propio palacio, como una pieza de rompecabezas en el lugar equivocado, ya que siente que está fuera del lugar. Allí recuerda que en el pasado los nobles no reconocían a los hijos ilegítimos, ya que incluso si los criaban solo eran usados como un medio de alianza matrimonial. Sin embargo, su padre era totalmente diferente, ya que el duque Linux consideraba a todos los seres con la sangre de Linux por igual y no creía que ninguna de sus familias debía ser ignorada bajo ninguna razón. En un momento se dedicó a matar a todas las personas que supieran de la existencia de la bebé que había nacido en ese momento y que es la emperatriz. Incluso su propia madre debió enfrentar la muerte, y en el mundo social la pequeña niña creció como la hija de la duquesa muerta. Ahora, después de tanto tiempo, se pregunta si más que el estigma de haber nacido tras la muerte de sus padres, lo que era más importante era el linaje, y de pronto, con todos los conocimientos adquiridos de su padre, quiso devolver algo de su propia medicina y le dio un poco de veneno para acabar con su vida. Al día siguiente, Charlie se encuentra en un orfanato patrocinado por la Beth, la supuesta candidata del duque, y a pesar de que ha estado pensando en diversos escenarios, aún se pregunta de qué forma será más conveniente conocerla, si es actuando como una de sus seguidoras o fingiendo estar loca, y empezar una pelea de miradas. Sin embargo, todas estas cosas la llevarían a la perdición, y se pregunta si hay una manera de poder identificar cuál sería la mejor decisión. En eso, Charlie recibe la visita de la chica que había conocido justo cuando uno de los vigilantes del palacio decide tomarla por la camisa. Charlie, al ver esto, le transmite una mirada demoníaca por haber maltratado a la niña, aclarando que no podía intentar hacer cumplir la ley sin tener algo de poder, y el tipo, disculpándose, salió corriendo de inmediato. Resulta que esta chica había estado trabajando fuerte ya que necesitaba dinero, y Charlie le mencionó que le daría suficiente dinero por su trabajo duro y la lleva a conocer a la Beth. En eso aparece Lady la Beth en su carruaje y se disculpa con Charlie por la imprudencia de su carruaje que iba a toda velocidad. Aunque todo parecía planeado, la verdad fue pura coincidencia. La Beth le preguntó a Charlie si se encontraba bien, y por las dudas decidió invitarla a su casa ya que no estaba lejos de allí, mientras Charlie se da cuenta de que es la oportunidad perfecta para conocer a esta chica y descubrir un nuevo futuro. Se dice que en la obra original había un total de 3 familias ducales en el imperio: la familia Rienta, Linux y Bayer, que se enredó con Sasha. Pero ni los Linux ni los Bayer tenían asegurado el puesto como herederos, y a diferencia de ella misma, la única reconocida en la sociedad era la Beth, quien luego aplastaría a Charlie en la obra original. Y a pesar de que pensó que esta chica conocería a la emperatriz para luego entrar al desarrollo de la obra original, todo era peor de lo que esperaba y sentía que no tenía tiempo ni para tomar un respiro. En eso se encontró con el dios de la luz, quien había tomado la forma de un lagarto para visitar al maestro Sasha, pero terminó un poco decepcionado ya que el niño se había espantado al verlo y no tuvo otra opción más que escapar. El dios de la luz le mencionó que había estado pensando cuánto amor sentía el niño por ella, ya que parecía feliz por todo al estar junto a ellos, y le pide que lo lleve con ella para poder acercarse a Sasha. Justo a la hora del almuerzo, el padre de Charlie le pregunta por qué trae un lagarto encima, y ella le menciona que se lo quedará porque es lindo, aunque su padre le confiesa que ya se había enterado de que recientemente habían aparecido imitaciones entre los artículos de gama alta que salieron al mercado, y Charlie supo que finalmente la emperatriz había hecho su jugada. Entonces su padre le menciona que seguramente en los próximos días estará ocupado verificando de dónde provienen las falsificaciones, y Charlie se ofrece ayudarlo ya que tiene mucha confianza en sus conocimientos. Ahora, con esto podía usar el trabajo como una excusa para así atrapar al farsante, mientras recuerda que en la historia original el tipo estaba en un área remota llamada las 3 calles de la capital, y a pesar de que era lo único que recordaba, se dio cuenta de que era una gran ventaja. Días más tarde decide acudir a la zona de forma sigilosa para intentar investigar al farsante, mientras el dios de la luz siente que el trayecto es muy incómodo y se pregunta en qué momento llegarán. Después de largas horas de camino, finalmente llegan al lugar, y a pesar de que la princesa es recibida con halagos por uno de los chicos de la recepción, Charlie, sin titubear, aclara que necesita un artículo con urgencia de gran valor para ella. Entonces le entrega el modelo del artículo que desea pedir y le ofrece el pago inicial para el trabajo de inmediato, así que el chico decide aceptar. Por otro lado, en el Gran Ducado, Sasha se encuentra jugando con el duque Iván, pero a pesar de que el pequeño niño pierde todas las partidas, su tío lo invita a seguir practicando para que pueda ganar en un futuro. Aunque el pequeño niño demuestra mucha gratitud con el duque debido a que la princesa Charlie y él han sido las primeras personas en ser buenas personas con él, y al escuchar esto, el gran duque se da cuenta de que Sasha no tiene recuerdos de la ex emperatriz. El duque Calix recuerda las últimas palabras de su hermano mayor, quien le había pedido que cuidara a Sasha antes de morir, por lo que ahora se aseguraría de proteger al niño. Allí comienza a recordar que por un momento esa promesa no se iba a cumplir cuando su medio hermano ascendió al trono, afirmando que no se podía dejar vacío el lugar de la familia imperial por mucho tiempo. Y a pesar de que Calix era el más apto para tomar el trono, su madre era de origen plebeyo y no era apto para ocupar el trono. Así que cuando se enteró de que Sasha había muerto, sintió una tristeza muy grande, ya que no había podido hacer nada hasta convertirse en adulto y establecerse como gran duque. En eso acudió al rey para que le permitiera identificar a aquellos que se hacían pasar por el príncipe, y el tipo estuvo de acuerdo
con entregarle el trono cuando regresara el príncipe, aunque Calix sabía que las palabras del emperador de entregar el trono no habían sido sinceras y 7 años después milagrosamente Sasha había regresado. Este niño experimentaba varias emociones al regresar, ya que no podía comer alimentos que no eran de su agrado y tenía costumbres como hacerse el dormido con el objetivo de no bañarse. Sin embargo, el duque Calix solo quiere que el pequeño tenga una vida normal como un niño de ciudad, ya que espera que todos los malos recuerdos se hundan bajo las profundas aguas. Y a pesar de que no ha querido interrogarlo, se da cuenta de que es su trabajo encontrar la verdad, pero la tarea de revivir recuerdos al niño le parece extremadamente dolorosa y sabe que debe encontrar una forma de averiguar lo que había sucedido. En eso siguen charlando y el pequeño le menciona que le gustaría escribirle una carta a Charles, así que el duque le dice a Iván que le lleve papel y lápices para escribir su carta. Minutos después, Sasha colorea una bonita carta donde aparecen el duque y Charles junto a él agarrados de la mano con el objetivo de mencionarle que le extraña y que le agradece por las fresas deliciosas que había comido el día anterior. Por otro lado, en el gremio de Rienta, aún Charlie sigue investigando sobre los productos falsificados, pero resulta que ya tiene un plan para atrapar al farsante. Para ello utilizará los servicios de César y Vice, el capitán del gremio de Rienta, quien a pesar de ser un poco quisquilloso, es un excelente trabajador y ahora que ha creado una falsificación perfecta, planea utilizarla para atrapar al falso mercader. Luego de esto, Charles visita a su padre y le menciona que últimamente al conocer su trabajo decide proponerle un producto que lo ayudaría. En eso le muestra un broche dirigido a los nobles, ya que la joya del broche es real y solo necesita enviar el primer prototipo al falso mercader para ver si tiene conciencia, por lo que el padre de Charlie se da cuenta de que la chica tiene grandes dotes para los negocios. Después de unos días, Charlie recibió nuevamente una invitación para charlar con la emperatriz, quien le pregunta de inmediato cómo van los asuntos con el duque, así que ella le responde que ha estado buscando el consejo de su majestad para manejar bien la mano de obra. Mientras, la emperatriz quedó un poco confundida, ya que el comerciante de falsificaciones había dicho que los prototipos estaban hechos y habían sido enviados, así que se pregunta por qué necesitan mano de obra. Pero Charles le confiesa que en los últimos días se había estado preparando para lanzar un producto bajo su nombre, y a pesar de que hace poco había recibido un prototipo, estaban indecisos si cambiar de artesano antes de pasar a la producción, ya que seguramente no podrá hacer muchas piezas. La emperatriz al escuchar esto se ofrece a ayudarla, mientras piensa que todo es mejor de lo que pensaba, ya que con esta la princesa sería conocida por distribuir productos falsificados y si le extiende su mano sería su única salvación. Pero lo que no sabía la emperatriz era que el plan de Charles estaba saliendo como había esperado y sin mediar más palabras decidió despedirse, no sin antes pedirle una última consulta para que la acompañe en el carruaje, ya que había olvidado entregarle un artículo. Y a pesar de que la emperatriz le dice que enviará al conductor, Charles le aclara que había visto a uno de sus asistentes frente a la puerta, algo que le parece bastante extraño a la emperatriz, ya que Charles al parecer conoce a una de sus extremidades. Resulta que Charles se había tomado el tiempo para analizar a este hombre de cabello castaño con ojos grises y con movimientos muy sutiles llamado Noé, quien es una extremidad de la emperatriz. Así que al montarse al carruaje se despide del chico sabiendo que el propósito de ese día había terminado. Al día siguiente, Charles lee la carta escrita por Sasha y se siente muy conmovida, aunque se pregunta si podrá continuar con todo eso, ya que la emperatriz está interesada en ella y ahora necesitará a alguien que se mueva muy en secreto cerca de Sasha. Esto se debe a que lo tomó como amenaza y quiere mantenerlo bajo control, incluso si eso incluye ahogarlo en un lago, y Charlie siente un poco de temor ya que alguien podría atentar contra el pequeño, mientras piensa que todos los niños deben ser protegidos porque ninguno merece salir lastimado. En eso, la servidumbre le avisa a Charles que el príncipe ha llegado y después de unos minutos ayuda al pequeño Sasha a escribir, ya que desde hace algunos días había estado estudiando a diario. Después de unas horas, Sasha debía regresar, mientras Charles se da cuenta de que hay muchas cosas que no ha visto aún de ese pequeño niño y solo desea ver su cara sonriente un poco más. Antes de irse, ella le regala un anillo hecho del trébol que el niño adorará por el resto de su vida, aunque se siente un poco apenado ya que no tiene nada que darle de regreso. Así que antes de irse, Sasha le pregunta si puede volver a visitarlo con ojos tiernos y Charlie le dice que él siempre puede visitar el ducado de Rienta. Esto fue muy doloroso para Sasha, ya que no le gustaba la idea de mantenerse alejado de Charles. Sin embargo, se dio cuenta de que debía hacer un esfuerzo por no llorar y trató de mostrar su mejor cara a la princesa. Unos días después, en el ducado de Rienta, todos se preguntan qué ha estado pasando con Charles en los últimos días, ya que al parecer la notan bastante triste, aunque es todo lo contrario, ya que Charles piensa que no tiene tiempo para ser débil, ya que no hay espacios para sentimentalismos en su vida, y ya que de ahora en adelante tendrían menos encuentros con el gran duque, debía tener más cuidado que antes. Ahora el plan era averiguar quién estaba persiguiendo a su padre, y para ello deberá centrarse en lo que ha hecho hasta ese momento. Luego de un rato llegó una carta del duque Calix con la lista de los artesanos que conocía, y al verla se dio cuenta de que había más comerciantes de los que pensaba, y su
supo que alguno de ellos debía ser la marioneta de la emperatriz. Luego Charles mandó al ayudante de la emperatriz a crear 30 prototipos del producto con el objetivo de mantener engañada a la emperatriz. Luego, debido a que Césare había elogiado uno de los objetos que la princesa había mandado a construir, se le ocurrió la idea de utilizarlo para enseñar a los niños del orfanato para que pudiesen ser contratados por el gremio. Por otro lado, el ayudante de la emperatriz le lleva noticias de que la princesa ha comenzado a moverse como bien esperado, ya que había ordenado 30 prototipos. Al escuchar esto, la emperatriz se dio cuenta de que Charles era bastante torpe al caer en la trampa y ya creaba sus planes para hacer caer a la princesa. Después agradece la amabilidad de su ayudante, ya que había demostrado ser bastante competente. Sin embargo, en realidad piensa que el chico es un idiota útil y gracias a él las cosas han salido muy bien, ya que si un artesano hace una falsificación, la princesa no tendrá oportunidad de darse cuenta y cuando lance el producto al mercado, su honor caerá al suelo, mientras la emperatriz ya puede saborear la victoria. Sin embargo, a pesar de que sentía que todo iba según lo planeado, después de unos días recibió la visita de la princesa y le pareció algo bastante extraño. Charles, de forma amable, le comenta que la persona que le había recomendado había hecho una falsificación y la visita tenía el objetivo de utilizar su poder para hacer justicia. Continuando con nuestra historia anterior, ahora teniendo al falsificador delante de ellos, Charles espera hacerlo confesar y al ver que está contra la espada y la pared, el tipo dice que es un hombre que trabaja con orgullo como artesano y que jamás se atrevería a falsificar una pieza. Sin embargo, Charles le dice que el único orgullo que tenía era el de haber realizado una falsificación tan sofisticada que incluso los expertos no habían sido capaces de distinguir de inmediato, lo cual parece sorprendente, aunque en realidad estaba diciendo todo esto para alimentar la situación, ya que había descubierto la falsificación de inmediato. Al saber esto, el tipo trató de disculparse aclarando que estaba cegado por el dinero y Charles se dio la vuelta advirtiéndole que la próxima vez lo vería en el jurado y lo mandó a encerrar en la mansión del duque de Rienta. Esto desconcertó totalmente a Catalina, que se da cuenta de que la princesa tenía un sentido único de perspicacia. Sin embargo, la emperatriz sabe que la situación no se le puede escapar de las manos y trata de reunirse personalmente con la princesa. Al día siguiente, la emperatriz Catalina habla con Charles y le aclara que se hará cargo de la situación. Sin embargo, Charles desea que haga un juicio, ya que el farsante había tenido la osadía de cometer un grave delito y debían dar ejemplo para que no volviera a suceder. Así que Catalina, no estando muy feliz con esto, le dijo que haría todo lo posible para hacer justicia. Luego la emperatriz decide retirarse y le recuerda a Charles que el gran duque de Eludion se encuentra en el palacio imperial para tener una audiencia con el emperador. Con esto en mente, Charles recuerda que esta situación estaba descrita en la obra original, ya que se había mencionado que después de que Calix tuviera la audiencia con el emperador, iría a visitar el jardín de las rosas azules. Al salir del palacio, Charles se da cuenta de que las rosas del jardín del palacio en verdad son de color azul, ya que a Calix le encantaban y siempre visitaba ese lugar cada vez que iba al palacio. Precisamente, luego de unos minutos se encontró con Calix como era de esperarse y este le ofreció a Charles dar un paseo juntos. Luego comenzaron a charlar mientras Charles le explica que después de encontrarse con la emperatriz había decidido ir a visitar el jardín y le explicó un poco sobre la falsificación, por lo que Calix se dio cuenta de que la emperatriz estaba muy interesada en la princesa. Sin embargo, ante esto ya Charles tenía un plan y le mencionó a Calix que la emperatriz era el tipo de persona que se sentía segura cuando era la única opción para su oponente, por lo que ahora está tratando de aislarla, ya que si no hay nadie a su alrededor todo se podría resolver, y en eso le pide a Calix que la arroje lejos de forma fría para dejar que las crueles y despiadadas habladurías llegasen a oídos de la emperatriz. No obstante, esta solicitud era difícil de conceder para Calix, ya que Sasha se pondría muy triste si se llegara a enterar, y tal vez el método sugerido por la emperatriz de una boda entre ellos sería la opción más apropiada. Al escuchar esto, Charlie se impresionó mientras que piensa en una boda entre ellos y la única beneficiada sería ella, debido a que el gran duque no ganaría nada involucrándose con alguien que no le gusta en absoluto. Pero el duque puso en duda las palabras de Charles, aclarando que no podía estar tan segura de que no le gustaba y le confesó que le agradaba mucho, dejando entrever otras intenciones. El duque Calix le dijo entonces que no tenía razón para que no le gustara, ya que comprometerse también lo beneficiaría en cierta forma. Entonces se dieron cuenta de que un compromiso entre ambos podría ayudarlos a los dos, y si bien dicha unión se podría ver como un tipo de alianza o una fuerte amistad, todos sabemos que es la semilla para el comienzo de una bonita historia de amor. Al llegar a casa, Charles piensa que estuvo a punto de malinterpretar las palabras de Calix y piensa inocentemente que no se comprometerá con el duque, por lo que debe cuidar los límites, por lo que se le hace muy útil buscar información en algunos de los mejores libros de consejos para relaciones humanas y así establecer parámetros de interacción entre ella y él, ya que no tiene experiencia haciendo amigos ni tampoco es muy sociable que digamos. En eso entra el padre de Charles, quien se sorprende al verla estudiando y siente mucho orgullo de su hija, ya que últimamente había sido de gran ayuda. Sin embargo, por estar
leyendo cosas que no le incumben, se dio cuenta de que Charlize estaba leyendo un libro sobre convertirse en la única amiga de cualquier persona y su padre pegó un grito al cielo, ya que piensa de inmediato que Charlize quiere manipular a alguien. No obstante, Charlize le menciona que solo está tratando de familiarizarse con el Gran Duque Calix y el padre siente mareos ya que no puede comprender lo que trata de hacer su hija. Charlize se mantiene enfocada absorbiendo cada vez más información sobre interacción social, por lo que decide practicar con su padre y al tomarlo por la mano se preocupa por él hasta el punto de tocar su corazón y de inmediato se gana su aprecio. Por otro lado, esa misma noche, Sasha comienza a sufrir de fiebre y Calix piensa que se debe a que extraña a la princesa, mientras se pregunta por qué razón la princesa querrá rebajar tanto su reputación y se da cuenta de que últimamente la princesa se estaba convirtiendo en una persona muy importante para él. Sin embargo, sabe que lo importante ahora es encontrar la reliquia sagrada lo antes posible para Sasha. En eso nos adentramos a la parte norte del imperio, que es un lugar en el que es invierno durante todo el año y allí encuentran tirado a Noah, el ex ayudante de la emperatriz Catalina. Resulta que este tipo tenía un nombre por el cual era llamado antes de que la emperatriz lo abandonara y todos lo conocían como el maestro de la transformación, quien era una persona con una importante amplitud de información. Charlize había ido a rescatarlo ya que necesitaba un medio para obtener información debido a que en el futuro de la trama lo necesitaría. En eso se acerca el chico que de inmediato la reconoce y Charlize comienza a curar sus heridas, pero Noah no se siente merecedor de tal ayuda y le aclara que había sido quien la había metido en problemas con la emperatriz. Sin embargo, Charlize le menciona que todo había quedado en el pasado y ahora podría actuar diferente en el futuro, pero justo en ese momento el chico perdió la conciencia, por lo que decidieron llevarlo al carruaje y transportarlo hacia la mansión. Al día siguiente, el chico despierta y le dice a Charlize que había vivido durante 7 años como el perro de su majestad la emperatriz. Sin embargo, por su falta de habilidad lo habían abandonado y le advirtió a Charlize que él no era tan buena persona como creía. Charlize entendió todas sus palabras y le mencionó que lo había elegido a pesar de todas estas cosas, por lo que solo debía dar lo mejor de sí de ahora en adelante. Pero justo en ese momento el chico le dijo que tenía algo que confesarle, ya que se dice que el hijo del difunto emperador, el pequeño Sasha, había perdido el conocimiento y había colapsado, por lo que Charlize sintió como el mundo se derrumbaba. En eso se pregunta si la enfermedad que tiene el niño será fiebre de luz, que es una fiebre que sufre la familia real con poder divino antes de hacer un contrato con una bestia divina. Resulta que los días del Sacro Imperio nacieron familias imperiales directas con un fuerte poder divino, pero este se debilitó gradualmente después de la caída del imperio y la fiebre no volvió a manifestarse nunca más. Sin embargo, Charlize recuerda que unos días después de la enfermedad de Sasha comenzó a ser conocida y la alta sociedad guardó silencio, aunque todos tenían un pensamiento en común, ya que si ayudaban a curar su enfermedad, la recompensa sería grande. Esto hace que Charlize sienta preocupación por Sasha, aunque se dio cuenta de que había hecho bien en mantener la distancia y no le quedaba otra opción que confiar en Dios. En los días posteriores, Charlize comenzó a organizar sus pensamientos y a entrenar su fuerza física, por lo que cada día antes del amanecer salía a correr un poco acompañada de Noah, que la apoyaba cada día, ya que era el único de sus sirvientes que hacía el trabajo sucio. Esa misma tarde, Charlize visita el templo de la diosa y las personas comienzan a murmurar cuál sería el objetivo de la princesa en asistir al templo, pero Charlize solo intenta aumentar el poder divino mediante la fe y justo cuando todos la están mirando decide regresar, pero por sorpresa se encuentra con el gran duque Calix, quien había ido al templo para asistir al festival de caza. Así que Charlize recuerda que este festival estuvo en un solo capítulo de la trama original y fue tan pasajero que lo había olvidado, así que se pregunta qué estaba haciendo el duque Calix allí, mientras Sasha alucinaba de fiebre, pero al recordar bien se da cuenta de que quizás el gran duque está buscando la reliquia sagrada para Sasha. Esta reliquia sagrada pertenece al conde Decant, un maníaco coleccionista, y esta reliquia se dice que alivia la fiebre de luz y es lo único que necesita Sasha para recuperarse después de haberla sufrido durante bastante tiempo. Sin embargo, en la historia original, Sasha comenzó su fiebre tras el festival de caza y ese mismo día Calix fue reconocido como miembro de la familia real luego de encontrar dicha reliquia, pero al parecer todo se había adelantado. En eso el gran duque le pregunta a Charlize si pueden hablar a solas en su carruaje, ya que tiene algo muy importante que decirle, por lo que al llegar al carruaje el tipo le pregunta por qué se había distanciado de Sasha y Charlize trata de aclarar que mientras más se acerca al emperador, los rumores seguirán fluyendo debido a que dicen que se está acercando al emperador para llegar al gran duque, y al no ser más que una forastera siente que no tiene derecho a meterse entre la familia del gran duque. Sin embargo, le confiesa que extraña a Sasha y el gran duque le lleva nuevamente con el pequeño niño, y al llegar Charlize parece muy triste y trata de darle todas sus fuerzas a Sasha para que se recupere. En eso, Sasha despierta y al ver a Charlize se le salen lágrimas ya que no puede creer que Charlize haya ido a visitarlo. En eso, Charlize recuerda su vida pasada cuando fue abandonada ya que sus padres la abandonaron a cambio de dinero, pero ella tuvo que seguir a pesar de que tenía la esperanza de que sus padres en algún momento la rescatarían.
Decan. Al ser vendida como una guerrera, tuvo que pasar por un entrenamiento muy agotador y de los 30 personas que fueron reclutadas, solo 5 sobrevivieron. Aunque tenía un gran problema y era que le costaba quitarles la vida a las personas y eso hacía que quedara excluida. Por ello fue relegada para trabajar en el gremio, ya que no serviría de nada como guerrera, y en ese momento conoció a un chico que la sorprendió de forma sincera. Juntos tuvieron que pasar por muchas dificultades y la confianza se elevó a un punto de que Charlize estaba dispuesta a morir por esa persona. Pero todo cambiaría un día cuando el tipo le confesó que Charlize había sido realmente inocente al confiar en él y la dejó sola mientras moría. Desde ese momento se le hizo difícil confiar en alguien más, pero justo cuando Sasha la toma de la mano, siente mucha calidez en su voz y en la expresión de este pequeño niño que le hace darse cuenta de que no es solo una ilusión, y siente que Sasha realmente es un ser bondadoso que le mencionó que todo este tiempo le había extrañado mucho y le invitó a quedarse con él y pasar buenos momentos juntos. Mientras dice esto, Sasha llora del sentimiento y Charlize no puede hacer otra cosa que abrazarlo fuerte hasta que Sasha se durmió en sus brazos, y unas horas más tarde, cuando despertó, se disculpó con Charlize por haber llorado frente a ella. De hecho, le pregunta si no lo odia, ya que ella se había distanciado mucho de él, por lo que la chica le aclara que todo había sido un malentendido y ahora podría estar junto a él. Después de regresar con el archiduque, Charlie sintió una oleada extraña de confianza y después de haber absorbido gran cantidad de información sobre relaciones personales, trata de utilizar todo lo aprendido al interactuar con sus amigas. En eso, Charlie se reúne con Rosetta e Irian y Rosetta se da cuenta de que Irian tiene una relación muy cercana con la protagonista, pero esto se debe a que Charlie había ayudado a Irian en sus momentos más difíciles, por lo que ella estaba muy agradecida. Aunque Charlie le dice que solo tienen una relación de negocios para no llamar en exceso la atención de Rosetta, que le pregunta a Charlie si hay alguna cosa que necesite, por lo que nuestra protagonista se pregunta cuál será su reputación en el mundo social en los últimos días. Sin embargo, Rosetta, como toda una profesional de los chismes, le comenta que todo parece estar yendo bien debido al asunto del broche por el sentido de la estética de la princesa, el cual estaba llamando la atención. Así que Irian mencionó que el prototipo del broche será subastado según los rumores y Charlie se dio cuenta de que finalmente había salido al mercado. Por otro lado, Rosetta le avisa que la condición del Marqués Rornatus parece haber empeorado y la Beth está en peligro. En eso llega a oídos de la emperatriz que Sasha está enfermo y la tipa ya sabe cuál es la razón, sabiendo que cuando el poder divino florece no se puede revertir, ya que es el hijo del anterior emperador y tiene una alta legitimidad y fuerte apoyo del archiduque. Sin embargo, tiene un as bajo la manga y se pregunta si puede esperar que el regalo de Lonatus llegue a salvo. En ese mismo momento, Charlie se da cuenta de que seguramente la Beth ya debe haber sido aislada en la mansión y en eso recibe una invitación a una exhibición que, si bien no será algo a gran escala, será un día inolvidable, ya que el conde Decan presentará sus colecciones. Una semana después se encuentran en la exhibición y en eso las chicas comienzan a hablar, ya que hay rumores de que en la casa de subastas había vendido un broche realmente costoso, por lo que se preguntan quién pagaría tanto para comprarlo, y Charlie sabe que su padre lo había hecho para complacerla, ya que había ido tan pronto como abrió la sala de subastas y lo compró, lo cual alegró mucho a Charlie. Sin embargo, en eso llegan a una de las obras más populares del conde Decan, quien durante toda su vida había estado obsesionado en coleccionar todos sus trabajos y en encontrar una pintura que había perdido. Este tipo tenía innumerables cosas sagradas y es por eso que se le conocía como el dueño de los objetos sagrados y eliminados. En eso, Charlie recuerda que en la obra original, Calix pasó por difíciles momentos para encontrar las reliquias sagradas y sabe que debe moverse más rápido para aliviar tan pronto como sea posible el dolor de Sasha, por lo que jura encontrar la pintura para el conde Decan y así poder recibir a cambio lo que necesita. Luego parte su camino hacia el orfanato, que está a menos de una hora de distancia de la residencia del conde Decan, y al llegar se encuentra gran cantidad de reformas que habían sido realizadas con el dinero que había donado. Sin embargo, al buscar un niño en específico, se encuentra con un pequeño niño juguetón, quien es fanático de las cosas brillantes, de cabello oscuro y un collar con un retrato. Al detallar bien su aspecto, se da cuenta de que se trata del nieto del conde Decan, quien en su cuello lleva la pintura que el conde había perdido. Y esto era así, ya que la esposa y la hija del conde murieron hace años, por lo que después de esto su nieto desapareció en el accidente y fue difícil encontrarlo con solo una descripción de su apariencia, ya que el cabello marrón era demasiado común. Por esta razón, el conde recordó la pequeña pintura que el pequeño niño llevaba en su collar y se convirtió en el objeto más preciado del conde, por lo que Charlie sabe que debe volver a casa, ya que la emperatriz debe estar observándola y tendrá que encontrarse en secreto con el conde, por lo que al intentar irse el pequeño niño no se quiso despedir y se quedó abrazado a Charlie. Ante esto, Charlie aprovechó la situación para llevarse al niño con ella y todos estuvieron encantados de esto. Sin embargo, entre las paredes del orfanato, alguien la vigila sigilosamente. En eso nos encontramos en el juicio para la extensión de la tutela de Rosetta, quien estaba siendo juzgada por mentirle a la familia imperial. Sin embargo, Rosetta
Rosetta aclara que la firma en el documento no es de ella, y para constatar esto, Charlie se ofreció como testigo, declarando que la firma en el documento fue falsificada. Por lo que, cuando la juez pide la evidencia que respalde sus afirmaciones, Charlie le muestra un documento, mientras le explica que la letra de cada persona revela sus propios hábitos peculiares, y la escritura a mano puede ser sutilmente diferente de una persona a otra, teniendo en cuenta el tamaño de las letras, la inclinación y el espacio entre las palabras. En eso, un especialista muestra las cartas que había intercambiado con la señorita Eclipse como prueba, y se dieron cuenta de una distinción bastante marcada. Resulta que la señorita Rosetta en sus cartas siempre firmaba con una R de flequillo bastante largo, y la R del último documento tenía un flequillo muy corto. Con esto, Charlie puede determinar la inocencia de Rosetta, y al salir del juicio, la chica le agradece a la princesa por la increíble capacidad y perspicacia que había mostrado para liberarla. Así que Rosetta le dijo que le daría un buen regalo la próxima vez que se vieran en el Ducado de Riente, y Charlie solo está contenta de haber ayudado, ya que no espera nada de Rosetta. Después de un rato, Charlie se encuentra con el marqués de Banachel, quien la saluda y le menciona que había ido como representante de su majestad para avisarle que un comerciante de productos falsificados que estaba preso fue encontrado muerto, y Charlie de forma fría le hizo saber al chico que pronto visitará a la emperatriz por lo ocurrido. Sin embargo, esto no sería todo, ya que el chico tenía una noticia más para la princesa, y es que el festival de caza se llevará a cabo pronto, y le advierte que debe tener cuidado, por lo que sin más que agregar, se despide dejando en el aire una clara advertencia de la emperatriz. Al escuchar esto, Charlie no entiende muy bien qué sucede, pero es obvio que es una advertencia para que se quede callada y se salga del camino de la emperatriz, así que se dio cuenta de que por ahora sería mejor desviar la mirada de la emperatriz hacia otra dirección. Luego le dijo a Noah que enviara algunas donaciones al orfanato que había ido antes, como carne y alimentos para niños con retraso en su crecimiento y muchas otras cosas. Luego Noah le entregó una carta del duque de Bayer, quien le invitó a su antigua residencia, ya que el joven maestro Lucas había colapsado desde hace algún tiempo, por lo que en eso Charlie comienza a juntar las piezas, ya que la historia parece haberse adelantado. Luego preparan el carruaje y visitan inmediatamente al duque de Bayer, en donde son recibidos por la duquesa, quien es una mujer que luchó contra su hermano y ganó el cargo de la familia. Esta tipa era famosa por ser fría y seria incluso con su hijo, por lo que se le hace difícil ocultar su impaciencia, ya que parece muy preocupada por el joven maestro. Luego pasan a una habitación para que la princesa pueda observar algún objeto maldito que haya enfermado al joven maestro, debido a que todos saben que Charlie cuenta con un gran sentido de percepción. Charlie piensa que si habían logrado reunir todos esos objetos sospechosos de ser medios de maldiciones, entonces ¿por qué no los habían roto? Pero la duquesa les aclara que incluso en ese caso, si un objeto maldito es destruido, podría tratarse de una doble maldición que mataría al objetivo. Sin embargo, Charlie decide arriesgarse y lanza los objetos al suelo para quebrarlos, ya que necesita saber si la maldición es individual o doble, así que la duquesa, temblando de miedo, envió a Dylan, su mayordomo, a ver la salud de su hijo. Cuando quedaron a solas, Charlie le confesó que solo había hecho eso para quedarse a solas con ella, debido a que sabía que la maldición estaba colocada en la caja de música. Y al preguntarle quién le había enviado la caja de música, la duquesa le respondió que había sido el conde de Paulden, por lo que después de evaluar la condición del joven maestro, se dieron cuenta de que seguía intacta, aunque su debilidad era un gran obstáculo para el ducado de Bayer. Luego, habiendo roto la maldición, Charlie les dice que ya pueden calmarse debido a que el niño mejorará pronto, y la duquesa le agradece la amabilidad mostrada. Cuando entra en el carruaje para regresar de vuelta al ducado, Charlie reflexiona sabiendo que había sido difícil entender el contenido de la historia original y de que la sagrada reliquia no había podido ser obtenida a tiempo por Calix. Pero ya que Paulden es el abuelo del archiduque, Calix fue apuntado como la mente maestra del incidente en la que el duque Bayer tuvo que dar su mejor esfuerzo para sabotear al archiduque. Sin embargo, Charlie sabe que la fiebre de Sasha debe bajar en cualquier momento, a pesar de que ha pasado más de un mes, y piensa que quizás Shinzo pueda ayudar, o de otra forma deberán acelerar el contacto con el conde Decant. Luego le dio instrucciones a Noah de visitar el museo de arte para que le hiciera un favor, y al llegar al museo nos damos cuenta de que el conde Decant visita esa galería de arte una vez cada 15 días a la misma hora, y esto se debe a que allí subastan nuevas obras cada 15 días. Y a pesar de que el conde fue un fiel sirviente al emperador, la búsqueda del niño lo hizo a escondidas de la familia real, porque cuando se conoce una debilidad de una persona, podría ser usada en su contra, y existía el riesgo de que la familia imperial ya conociera la reliquia sagrada del conde Decant, por lo que si no querían ser perseguidos por la familia real, solo debían encontrar al conde Decant fingiendo ser una coincidencia. Luego de un rato se encuentran con el conde Graham Decant, que les expresa su curiosidad sobre la pintura que había encontrado la princesa recientemente, así que Charlie le menciona que estaba en otro lado, ya que al ser tan pequeña tenía temor de perderla fácilmente, y a pesar de que el conde quiso ir al lugar, Charlie quiso detallarla y el conde le invitó a ver sus posesiones más preciadas. 3 días después, en la casa del conde reciben a Charlie, quien
quien lleva entre sus brazos al nieto del conde y al llegar se disculpa con todos por haberlo llevado tan de repente, por lo que al mostrarle el collar del niño con la pintura, el conde abrió sus brazos para darle un fuerte abrazo al pequeño niño, expresándole todo su amor, ya que finalmente lo había encontrado después de tanto buscarlo, y le agradeció a Charles confesándole que nunca olvidaría su buena voluntad. Es por esto que el conde le ofrece a Charles algunas de sus más preciadas posesiones, y al escuchar esto, nuestra protagonista se alegró de que había logrado el efecto esperado en el conde. Después de buscar por toda la habitación, decidió tomar la reliquia sagrada que salvaría a Sasha, y se despide del adorable niño, quien después de un pasado doloroso, ahora le esperaba un futuro bastante cálido junto a su abuelo. Por otro lado, el duque de Calix se pregunta si las reliquias aún están en la casa del conde, pero los rumores han llegado a oídos de Iván, quien le aclara a Calix que últimamente Charles había ido a la casa del conde para visitar su galería de posesiones preciadas, aunque a ninguno se les ocurre que el conde le ha dado las reliquias a Charles, y en ese momento aparece nuestra protagonista con algo muy importante que mostrarles. Luego, sin titubear, le muestra las reliquias a Calix, y al verlas, el gran duque le aclara que a pesar de que debió haberlas encontrado por sí mismo, no había podido hacerlo por la maldición del joven maestro de la familia Bayer, así que piensa que quizás el conde Decant ha debido pasar por un momento bastante difícil para entregar las reliquias, y le agradece a la princesa que le desea lo mejor al pequeño Sasha. Al sentirse en deuda con la princesa nuevamente, el gran duque le dice a Charles que si necesita algo hará lo que sea para complacerla, y es justo lo que ella necesita, ya que debe estar preparada para situaciones inesperadas en el futuro. Charles sabe que además de la fiebre de Sasha por su despertar, pronto ocurrirán varios eventos antes de tiempo, por lo que no sería extraño que en cualquier momento la emperatriz se encargue de atacar al pequeño Sasha ella misma, ya que debe estar impaciente por el despertar y el poder divino que podrá desarrollar Sasha. Así que hará lo necesario para quedarse con la herencia de Sasha y seguramente hará su jugada en alguno de los eventos de los próximos días. Sabiendo esto, Charles decidió pedirle algo al gran duque, y eso es que proteja a Sasha durante el festival de cacería, ya que a pesar de que pueda sonar extraño, es su único deseo en estos momentos, mientras el gran duque se ve fuertemente atraído al estar en presencia de Charles y le dice que no dude en pedir su ayuda, ya que últimamente se había vuelto un blanco para la familia real por sus visitas a la familia Bayer y Decant, aunque Charles sabe que puede defenderse sola, y esto no será problema ya que las visitas posteriores con la emperatriz se encargó de caerle a mentiras. Resulta que Catalina estaba enterada de que había visitado a la duquesa de Bayer y había encontrado al nieto del conde Decant. Ante esto, a la emperatriz se le hace difícil descubrir cuáles son las verdaderas intenciones de la princesa, y nuevamente piensa que es una coincidencia, por lo que después de charlar durante un rato, se despiden. El día del festival de cacería no ocurre nada fuera de lo normal, y finalmente Sasha había parecido saludable delante de todos. Por otro lado, la duquesa de Bayer le había ofrecido una gran recompensa a Charles por haber eliminado la maldición de su hijo, aunque nuestra protagonista sabe que es muy temprano para cantar victoria, sobre todo ya que la familia imperial verá por primera vez al sucesor legítimo. Como era de esperar, para cambiar los planes, el emperador propone que su sobrino participe en el evento, ya que es un niño que forma parte de la familia imperial. En eso, Sasha es guiado por Iván delante del emperador, y al llegar, el emperador le ofrece una caja con un regalo que ha sido enviado por el señor Pineut, el cual podrá determinar si el niño es realmente descendiente de la familia real. Sin embargo, cuando el pequeño Sasha toca el cofre, se crea una gran explosión que llama la atención de todos los presentes, quienes se preguntan si la princesa de Rienta les había llevado a un príncipe falso. En eso, Sasha queda inconsciente, y lo único que puede notar Calix es que la princesa había tomado a Sasha justo al momento de la explosión, por lo que se pregunta si ya Charlie sabía lo que iba a ocurrir. Después de un rato, el emperador acusa a Charlie de haberles llevado un príncipe heredero falso, así que sus caballeros ayudantes le piden que la encarcele, ya que había burlado a la sagrada familia real. Pero en eso aparece el padre de Charles con una mirada endemoniada para proteger a su hija, debido a que un simple caballero tenía la osadía de amenazar a la princesa de Rienta. Y esto era así, ya que la emperatriz planeaba quitarle la inmunidad a Charles, debido a que el emperador, que carecía de legitimidad, no tenía poder para contener al duque de Rienta, ya que Rienta ha mantenido firmemente su condición de familia fundadora durante mucho tiempo. Charles, por su parte, les aclara que no había falsificado la legitimidad del príncipe, y la emperatriz trata de mostrarse amable y le da una semana para demostrar la legitimidad del pequeño príncipe heredero, pero para ello les advierten que pondrán a la princesa bajo arresto, y el gran duque, con intención de salvar a Charles, le dice que está de acuerdo con encerrar a la princesa, y por ello él mismo se encargará de ella con la intención de llevarla al ducado. Esa misma tarde, Charles le dice al duque que le gustaría hablar con los hijos del marqués Rornatus para aclararles que el regalo había sido bien recibido. Al llegar a casa de los chicos, se dieron cuenta de que la princesa los había descubierto, y ya que la condición de su padre empeoraba cada vez más, no tenían fuerzas para proteger a su familia, por lo que al confiar en la emperatriz, al parecer habían sellado su desgracia. Resulta que la emperatriz había sido quien le había entregado la caja a la Beth para poner en duda la legitimidad del pequeño Sasha, a cambio de cuidar al
Marqués Rornatus para que pudiese recuperarse, por lo que la chica, a pesar de estar bastante ansiosa, supo que debía aceptar el trato para salvar a su familia. Así que, volviendo a la realidad, se dan cuenta el hoyo en el que están metidos y la Beth se pregunta quién está detrás del intento de asesinato a su padre. Esa misma noche en el Palacio Imperial, el emperador piensa que ya todo estaba solucionado y le espera un largo reinado. Sin embargo, en eso se toma una pócima que le dio la emperatriz y se quedó dormido. Catalina sabe que debe apresurarse a deshacerse del pequeño príncipe antes de que su poder divino florezca, al igual que desea eliminar a Eludion, Riente y Linux para que nunca más un linaje noble exista en el imperio. Por otro lado, Sasha permanece dormido y es azotado por algunas pesadillas, por lo que se levanta con lágrimas en los ojos, deseando que todo lo que vivió en el festival de caza también fuese un sueño. Sasha siente que todo había sucedido ya que no pertenecía a la familia real. Sin embargo, después de un rato, Charlize entra al cuarto y se da cuenta de que el pequeño ha despertado, por lo que Sasha, con lágrimas en los ojos, le dijo que lamentaba no ser el príncipe heredero, pero que no quería perderla. Al escuchar esto, Charlize se sintió muy conmovida y le dijo que no la perdería ya que eran muy buenos amigos. Esa misma noche, Charlize escribió una carta a su padre para avisarle de que estaban bien, ya que el gran duque la había estado cuidando y solo piensa ahora en demostrar la legitimidad del príncipe, por lo que jura encontrar una manera de lograrlo durante su estancia en el gran ducado. El duque Gaelic siente que desde el festival las sospechas de los nobles habían aumentado, pero él estaba seguro de que Sasha es su verdadero sobrino, ya que después de todo se parece mucho a su hermano, y sabe que la familia imperial seguramente había hecho una trampa en función del objeto sagrado. En eso, Charlize intenta descifrar el propósito de la reliquia sagrada, pero el gran duque le dice que no se preocupe demasiado, ya que debe ir a descansar, y Charlize solo piensa comprobar la autenticidad del príncipe en una semana, que parece algo imposible. Allí recuerda un tipo desconocido que al parecer era el mismo personaje que se burlaba de la muerte de su padre en la historia original, y tan pronto como termina la prueba de Sasha, sabe que debe averiguar de quién se trata. Una semana después, el momento tan esperado había llegado, mientras todos se preguntan qué tanto han podido cambiar las cosas en los últimos 7 días. En eso fueron convocados Charlize y el barón de Peanut para comprobar la identidad del príncipe, y Charlize le dice que si la herramienta mágica determina el linaje imperial, de igual forma nunca apoyará a la familia del joven Peanut, quien la había acusado de traición, por lo que inmediatamente el joven presenta la reliquia sagrada que solo la familia imperial puede tocar, y Charlize decide tocarla para poner a prueba su veracidad, mientras el tipo se lleva las manos a la cabeza, ya que eso puede arruinar sus planes. Así que, como no sucede nada, el tipo intenta aclararles a todos que Rienta ha sido una familia que existe desde la fundación del país y parece que tiene sangre imperial. Sin embargo, esto no es creído por los presentes, quienes se dan cuenta de que la reliquia es solo un engaño. Y bueno, estos son todos los capítulos que hay hasta ahora del sobrino del protagonista masculino me quiere mucho. Ya saben, si dan like y se suscriben, eso me ayuda un montón. Cuando se junten unos cuantos, traeré la cuarta parte. Muchas gracias por haber visto el video. Si dan like y se suscriben, eso me ayuda mucho. A los 2000 likes traeré la cuarta parte. También recuerden que tengo un canal donde resumo anime y uno donde hago directos, así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.